para profesionales que buscan más libertad o otro lugar. Primero, ser espabilados, no tener miedo a esos cambios y luego saber dónde está tu lugar y saber qué es lo que te hace feliz a ti. O sea, es que eso es lo más importante, no lo que te digan de fuera, tienes que seguir evolucionando y crecer y es que a lo mejor tú estás bien en este lugar y ya está. Entonces, saber leernos muy bien y saber dónde ubicarnos para estar felices. em, y si hablamos a CEOs, pide ayuda de una vez, porque es una inversión en tu empresa y vas a verlo en facturación y en calma, con creces. Bienvenida, bienvenido a la 13ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Cris Montenegro. Ella lleva más de 12 años trabajando en el mundo digital y un día se dio cuenta de algo que la removió. La mayoría de gente no sabe que hay otras formas de vivir, que puedes elegir desde dónde trabajas, con quién y cuándo, que tu profesión puede sostener la vida que deseas y no al revés. Con esa convicción, lidera la Escuela Project Manager Digital, donde forma a profesionales para convertirse en la mano derecha estratégica de los CEOs digitales, un rol que transforma negocios y abre puertas a una vida con más libertad y menos lo que toca. También acompaña a emprendedores a poner orden en sus negocios para que dejen de vivir en el caos y empiecen a disfrutar de lo que construyeron. Hola Cris, ¿qué tal estás? Buenos días, Sandra. Muy bien, ¿y tú? Pues nada, muy feliz de traerte aquí a hablar de lo que más nos maravilla, nos apasiona. Normalmente viene la gente a hablar de su libro, como digo yo, que me encanta porque vuelvo a repetir, ¿quién no tiene un podcast? Es que tenéis que tener podcast para aprender de todo y yo me hago unas masterclass, todos los episodios, que no lo sabéis bien, pero hoy voy a disfrutar como una nana hablando de, pues de lo que más nos gusta, que es de lo nuestro. De lo nuestro, de lo nuestro. De lo nuestro. Yo estoy súper feliz también de estar aquí, así que gracias por traerme y deseando que tú y yo tenemos poco palique, así que bueno, esperemos que no se alargue mucho a la cosa. Va, pero se lo van a pasar pipa. Así Sí, 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 sí. que nada, vamos a iluminar a toda esa gente que aún después de pues 6 años que llevamos, 7 en esto, hay una gente que no sabe lo que es eso, ¿no? ¿Qué es un project manager digital o quién es un project manager digital? Si te sirve de consuelo, mi madre sigue sin saberlo y llevo trabajando en esto pues un montón de años. O sea que Me suena, me suena. al final son profesiones muy nuevas que es verdad que a la gente le suenan un poco a chino y hasta que no lo ubican bien, les cuesta. ¿Qué es un project manager digital? Podríamos empezar por qué no es. Yo siempre lo defino como el CEO en la sombra. Creo que aquí estarás de acuerdo. Básicamente, un project manager digital es una persona que está muy preparada para saber gestionar y liderar una empresa 360 grados. Es más, yo siento que el nombre no nos representa para nada, siento que nos infravalora y me encantaría cambiar el nombre de la profesión a, por ejemplo, en Estados Unidos es Online Business Manager, que ahí ya te está diciendo, ¿no? que vas a gestionar el negocio entero. Pero bueno, eso es otro tema. Y eso es lo que hacemos, gestionamos un negocio completo, tanto de cara a lo que sale de cara afuera, comunicación, marketing, estrategia, ventas, como lo que pasa de cara adentro, poner orden en la casa, los sistemas vitales que hacen que una empresa pueda escalar, sostener el equipo y liderarlo, y toda la operativa del día a día, con lo que eso conlleva, y sostener al CEO, que las dos sabemos que esto tiene telita. Siempre lo Y luego, decimos.
El equipo no Sí. es tanto, es más el CEO. Y luego trabajamos también en dos niveles que me parece muy importante, que es el nivel macro, esa visión global de saber, oye, está pasando esto, tenemos que reforzar esto, mejorar este punto, ese diagnóstico de empresa global que hace también nuestra profesión como una profesión generalista y no especialista en algo muy concreto, sino que tenemos la visión de todo. Y luego a nivel micro, que es, oye, hay que preparar el lanzamiento y coordinarlo y organizarlo, un embudo, esto está fallando, preparar los sistemas por dentro. Entonces, es que somos el CEO en la sombra, somos el segundo de a bordo. Somos mejor que el CEO, porque los CEOs son personas creativas, caóticas, que tienen que estar a lo que tienen que estar, lógicamente, pero tú puedes tener muchas ideas, pero si no las ordenas, si la casa la Claro, tienes ahí desordenada, al final sí, te acabas es como dando pues con un techo, totalmente. De no hecho, hay puedes seguir. muchas marcas que para mí no tienen, al final terminan cerrando, digamos, persiana porque no tienen a alguien al lado que les ayuda, porque al final emprende por una pasión que es lo que sea, escribir. Pero esa persona, su área de genio es escribir, no es gestionar un negocio. Cuando emprende y se da cuenta de que jaja, lo que está haciendo sobre todo es gestionar un negocio en vez de escribir, que es lo que quería, pues ahí llegan pues los burnouts, el gestionar por inercia, no saber hacerlo y si no pides ayuda, eh, pues puede acabar contigo y con la empresa. Y ahí es cuando entramos nosotros, que estamos preparados para esto y nuestro área de genio es esta. Totalmente. ¿Y tú cómo descubriste esta profesión? ¿Cómo fue lo tuyo? Pues mira, lo descubrí uniendo puntos, más que uniendo puntos, trazando líneas rojas de lo que no quería, porque yo nunca he sabido que quería ser de mayor y estudié turismo como tú hace muchos años. Exactamente. Estudié turismo por estudiar algo. O sea, no tenía ni idea. Bueno, a esa edad te piden estudiar algo y elegir qué hacer durante toda tu vida y tú dices, vale, no tengo ni idea. A no ser que tengas una vocación súper clara, que hay gente que sí, la mayoría no tenemos ni idea y estamos muy perdidos. Estudié eso bueno, porque me gustaba viajar, los idiomas, era como un empresariales con idiomas, o eso pensaba yo. Y bueno, pasaron los años y en el sector del turismo yo sentí en mi caso que había algo que no terminaba de encajar, estar en un sitio fijo, empecé a ver que eso no era lo que no me hacía feliz, empecé a tener como un anhelo de buscar más opciones y como yo seguía sin saber qué hacer y además esto era crisis del 2007, los años después, Maravillosa crisis en España. maravillosa, Bueno, España y en el con mundo. papitas nos las comido, nos la comimos, decidí emigrar y trabajar de lo que sea, pero como en una búsqueda, ¿no? No sabía muy bien lo que buscaba, pero una búsqueda. Y en todos esos años viviendo en diferentes países, descubrí descubrí a personas que estaban con un ordenador trabajando. Y entonces yo decía, esto me interesa. ¿Qué están haciendo? Y entonces empecé a preguntar a esa gente a qué se dedicaba, qué hacía. Porque yo sabía que hay algo que no me hacía feliz, hay algo que no encajaba conmigo y por lo que sea eso me llamaba la atención, ¿no? Esa deslocalización. Y entonces todos, o casi todos, bueno, la gente me decía cosas muy extrañas y muy random, pero muchos eran cosas relacionadas con marketing y negocios digitales. Y entonces empecé a investigar y dije, oye, esto parece súper divertido, además. Y viviendo en Australia, empecé a trabajar en una startup que era muy pequeñita en ese momento y ahora es muy grande. Creo que éramos cinco o así, y ahora no sé, factura muchos millones, tiene mucho, mucho equipo. Y ahí descubrí el marketing desde dentro y los negocios digitales y pensé, vale, no sé exactamente lo que quiero con esto, pero sé que este puede ser el camino. Y para mí la línea roja era, lo que único que sé es que quiero estar deslocalizada, quiero tener libertad geográfica, libertad horaria y libertad de decisión. Y si quiero ir a yoga a las 10 de la mañana, poder ir y trabajar más tarde. Y este camino creo que me lo puede dar. Entonces, como me gustaba, empecé a formarme por ahí. Volví a España, a Barcelona, y ahí empecé el mundo, bueno, seguí el mundo startupero, ¿vale? Y eso, pues, máster en toda regla, pero ahí seguía localizada. Yo seguía trabajando en oficina. De hecho, en esos entonces, ¿quién trabajaba deslocalizado? Pues eso era una fantasía, un unicornio. Era un unicornio eso. Total. Y en una de estas, yo seguía pensando cómo poder deslocalizarme
Y mi hermana me dijo, ¿te acuerdas de una persona que conocíamos de hace muchos años? Vive en Bali y trabaja de marketing digital. Y dije, perfecto, le escribo ahora mismo. Le escribí por Instagram y esa persona era la persona que tenía esta escuela antes, la antigua propietaria, Mónica. Entonces nos vimos en persona porque justo coincidimos en el mismo espacio-tiempo y me contó lo que hacía y yo me contaba lo que hacía y yo me quedaba anonadada y yo decía, me encanta. Me encantó. O sea, sentí un flechazo total por la profesión y justo ya me dijo, lanzo la primera edición beta en un mes y dije, estoy dentro. Y fue un flechazo total y así descubrí la profesión y a día de hoy sigo enamorada de ella y no la cambiaría por ninguna otra. O sea que así fue como descubrí yo la profesión, trazando líneas rojas de lo que no quería y después pues por ahí me fui encaminando. Y ahora eres la CEO de la escuela. Y ¿Y ahora eso soy la CEO de la cómo, escuela. cómo has llegado ahí? Fíjate, ¿eh? Que las casualidades Fíjate de cómo la es la vida y vida de ahora loca. resulta que eres la CEO. ¿Cómo es la vida de loca? Pues pasaron los años, después de 7 años más o menos ejerciendo como project manager digital. El año pasado, bueno, de hecho ejercí como project manager digital tanto en plantilla como formato freelance por muchos clientes y también ahí los últimos años empecé a ejercer como consultora de negocio. Y en todo este proceso llegó un momento el año pasado en que sentí un llamado muy grande, muy inexplicable interno de exponerme. Me explico. Nosotros somos los que trabajamos la sombra, nunca se ve nuestra cara, estamos por detrás, ¿no? Y al final la cara visible es la del CEO, aunque tú gestiones por detrás. Y así normalmente estamos muy a gustito. Y yo siempre he estado muy a gusto así toda la vida. Pero llegó un momento que me venía todo el rato la necesidad de exponerme. Yo decía, esto no puede ser. Lo seguía ignorando y seguía volviendo. Después de meditaciones me decía, tienes que hacer lo tuyo, tienes que montar tu propia empresa, tienes que ayudar más. Total, que ya no pude desoír ese llamado y entonces empecé a pensar cómo montar mi propia marca. Y en un momento de intuición e iluminación me vino tienes que hablar con Mónica porque Mónica ya no está ahí, ya no está, ya no quiere estar, ya no quiere estar liderando la escuela. Y efectivamente, así era. Mi intuición me acertó. Y ahí ya, pues nada, pues lo hablamos, estuvimos negociando y hicimos ese traspaso maravilloso. Y ahora, pues lidero esta escuela tan bonita que nos ha cambiado la vida a tantos. Así que muy, muy Ya te feliz, digo. feliz. Qué fuerte, ¿eh? Yo muy feliz de, bueno, con las dos CEOs, te voy a decir. O sea, Sí, sí, sí. yo que he vivido las dos partes, Total. yo creo que es la energía, ¿sabes? Es Ujú. como la energía bonita trae energía bonita. Sí, yo creo que también. Y yo creo que yo, por ejemplo, tuve mucha suerte con, nosotros en mi edición éramos muchísimos y con mucha gente sigues teniendo el contacto, te ayudan, hablas con ellos. Yo creo que somos una profesión que yo siempre digo, no somos competencia, somos compañeros. Y eso me encanta, porque además es que hay mercado para todos. O sea, Totalmente, eso es lo... totalmente. A lo mejor luego, si hay que darse de hostias, pues a lo mejor no nos queremos tanto, no lo sé. Pero como yo De también llevo momento, como 6 años aquí y no me ha pasado nunca, todo lo contrario, ¿sabes? Nos alegramos mucho por los éxitos de los demás, nos ayudamos, nos preguntamos y yo creo que eso en otras profesiones no me ha pasado o en otros trabajos, ¿sabes? Y aquí me siento muy acompañada y creo que eso es muy yo- bonito. sí, eso es muy bonito. Y efectivamente, de momento, competencia no hay, no somos tantos. O sea, al final toda empresa digital necesitaría un project manager digital. O sea, que imagínate si hacen falta y no somos tantos para todos los que hay. O sea, es Exactamente. que Bueno, y si alguien está escuchando, está diciendo, oye, pues a mí esto me interesa, ¿no? Yo quiero saber qué tal. Lo primero es saber qué cualidades tiene que cumplir alguien para ser Project Manager digital, porque claro, tampoco vale cualquiera. no. Como para todo en la vida, no todos valemos para todo. Pues mira, yo, si me tengo que dar con uno, yo sé cuál es, claramente, que es ser espabilado. No sé si estarás de acuerdo. Un project Oye, que eso manager. no quiere decir que las otras profesiones no lo seáis, ¿eh? Que nadie se Por sienta supuesto, por ofendido. supuesto. Ser espabilado es siempre muy importante. Sí. Pero es verdad que en esta profesión es lo más importante.
porque todo lo demás lo puedes aprender, o sea, todo se aprende, aprendes a gestionar un negocio, incluso a liderar y a tratar con personas, todo se aprende, pero es verdad que ser espabilado es lo que, de hecho, cuando vemos alumnos para entrar, yo si veo que no, y que es una persona que prefiere, si eres una persona que prefiere estar, que te digan lo que tienes que hacer, que está fenomenal, si es que todos nacemos para algo en concreto, Y se no tener que necesita. tomar decisiones, no estar buscándote la vida, porque nosotros muchas veces nos llega el CEO y dice, "Oh, queremos hacer esto, vale, pues venga, me pongo con ello. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Somos muy buscavidas. Entonces tiene que ser una persona que le guste esto, que le guste sacarse las castañas del fuego, que le guste estar investigando, buscándose la vida, construyendo, y le guste también un poco que esté bien en el cambio constante. Tiene que estar bien en el cambio constante porque una empresa digital cambia todo el rato. Entonces, una persona que le encante la rutina, en el trabajo, que se estresa enseguida. O sea, se puede trabajar, ¿eh? Pero tiene que ser una persona, pues, un poco como muy viva. Yo lo siento como tiene que ser muy viva. Y luego la parte de la empatía, al final vamos a liderar equipo en muchos casos. Y la parte de saber, de estar bien trabajando con gente también me parece indispensable. O sea, si eres una persona que te encanta estar en la cueva, solo, mm, no sé si será para ti. Aunque nosotros trabajamos, al final trabajando deslocalizados, somos mucho cueva, trabajamos mucho solos. Entonces, es una mezcla entre trabajar en mi cuevita y estoy gestionando un equipo con personas y me tienen que gustar las personas. ¿Vale? Estaría bien. Estaría bien. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, sí, total. A ver, al final yo creo que tienes que, también creo que tienes que tener un poco de alma de líder, porque es lo que tú dices, al final tienes que tomar decisiones y hacer que el equipo las cumplan. También es verdad, que es que yo siempre lo digo, es que no he tenido nunca jamás ningún problema con nadie del equipo, nunca. Mis problemas siempre han sido más con el tema CEO, ¿no? Que Ujú. no son problemas, al final es, pues eso, son gente creativa que ellos viven en su mundo y piensan que con una varita mágica te tocan a ti, ¿no? Y tú ¿Eh? mágicamente lo construyes todo en 2 segundos. Y entonces es explicar, hay que tener como mucha asertividad, decir, me encanta lo que propones y lo haremos, ¿eh? Pero a lo mejor o no es el momento, o tardamos más de lo previsto, o pues ya vamos viendo, ¿no? Entonces también hay que ser un poquito cortarrollos y Sí, te toca liderar eso, ¿sabes? sí. Bueno, estabas hablando también en una de las lecciones de la escuela, lo de contratar y despedir. A mí me tocó despedir a un equipo entero. Me tengo que despedir mucho, ¿eh? Eso Sí, no gusta. no, no Eso gusta, no gusta. pero bueno, al final yo creo que te lo tienes que tomar como, a ver, no es una decisión tuya, eso es lo primero que entiende el equipo. Tú no has decidido eso, aunque tú lo decidieras, la decisión final siempre es del Ujú, CEO, ¿sabes? ujú. Entonces, Sí, yo le quitaba esa importancia en ese sentido, ¿no? Y tienes que pasar esa incomodidad. Somos personas que tenemos que atravesar bastantes incomodidades y sí, tienes que lo estar has a gusto explicado con muy eso. bien. Sí. Ahora, el crecimiento que te da obviamente pasando incomodidades, creces muchísimo. Es una profesión muy expansiva y te pone muchos espejos. Porque al final, cuando lideras equipo, tomas un rol, pues eso, más de liderazgo, cuando no eres ejecutor, te pone muchos espejos. Por ejemplo, ostras, pues a lo mejor empiezas a gestionar equipo y te das cuenta de que no sabes comunicarte bien, no sabes ser asertivo. A lo mejor te pasas de agresivo o a lo mejor te pasas de maternar y de pasivo-agresivo, que es ya lo hago yo, o no dices las cosas porque eso te está reflejando muchas cosas. O no sabes cortar al CEO cuando, oye, esto no es viable porque entonces te hace mucho de espejo porque tienes que tomar decisiones y al final gestionando equipo, yo siento que es una profesión que me pone, vamos, todo el rato espejos en la cara. Por A mí me da eso la miedo, primera pero toca. lección de la escuela es mentalidad. Es Y mentalidad. luego lo entiendes. Y luego te Luego lo acompañará entiendes. todo el tiempo. Pero al principio dices, si eres un poco más escéptico, dices, ¿por qué esto? Autoconocimiento, mentalidad, el primer módulo, pero
No, es importante porque te vas a enfrentar a muchas cosas y esto es lo que te va, o sea, tu mentalidad va a crecer exponencialmente y tu profesión y tu valía como profesional va a crecer como crezca tu mentalidad como profesional. Total. Así Y que otra cosa que todo, le preocupa mucho a la gente claro, estás hablando del mundo digital, del mundo online, si es que yo ya lo de encender el ordenador ya me cuesta, ¿sabes? ¿Cómo me voy yo a enfrentar, ¿no? A herramientas de cosas que me suena todo a chino mandarín, vamos, siendo tecnolerdos, que es la palabra que nos encanta. Un tecnolerdo puede ser project manager digital, o sea, se puede conseguir. 100%, aquí estamos nosotros de ejemplo. Exactamente. Aunque la gente no se lo crea, es que de La gente verdad no lo se que lo me cree, se flipa. piensa que es por decir. No, Pero no. mira, otro de mi pareja me decía, madre mía, pero tú cómo te dedicas al mundo digital. Yo qué sé, yo no sabía que al router le podía conectar un cable para que directamente el wifi, la corriente fuese a mi ordenador. Yo qué sé. A mí me las de mi chico, como es informático. Me preocupo. No soy un perfil nada, o sea, nada técnico. Y al final lo que tienes que saber de tecnología se aprende. No necesitas un nivel para nada, pero nada de nada. Obviamente, si te dan muy malas tecnologías, pues a lo mejor te cuesta esa parte un poquito más, pero vamos, nada que cualquiera pueda aprender, de verdad. Son conocimientos básicos y al final si utilizas una herramienta, ver un tutorial para saber cómo se usa y manejarla un poco y ya está. No, puede ser tecnolerdo perfectamente y trabajar de project manager digital. Exacto. Lo que tienes que ser es lo que tú has dicho, ser espabilado. Claro, Es claro, decir, yo siempre pienso, a ver, si los demás pueden, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Que me va a costar más? Pues seguramente. Digo, pero es que esto, o sea, a ver, que no estamos mandando un cohete a la NASA, ¿me entiendes? O sea, efectivamente, entonces, efectivamente. que quitarle un poco de hierro y al final es, Sí. mira, el otro día estaba con un cliente de un cliente, porque llevo un tema también de, o sea, lo mejor de todo es que yo hago sesiones de onboarding de una herramienta digital. Es buenísimo. O sea, ¿dónde hemos llegado? ¿Sabes? De que yo enseño a la gente cómo usar una herramienta digital. Ese es el nivel. Y yo siempre les digo, mira, si yo lo he conseguido aprender, o sea, os digo de verdad que cualquiera puede, pero claro, le tienes que poner ganas. Entonces tú ya ves la gente que le pone ganas y la que no. La que esto no, porque yo no voy a saber, porque tal, porque no sé qué. Pues evidentemente, si tú no le pones ganas ni entusiasmo, ni le dedicas tiempo, porque al final es dedicarle tiempo, pero es que ni para esto ni para nada en la vida. O sea, es que esto es aplicable a cualquier cosa. Tú cuando entras en una empresa, es que yo, o sea, me ha pasado siempre, además desde el primer trabajo que tuve, que yo entré como contable en una empresa que yo aún estaba en tercero de carrera o en segundo, ¿eh? Y me cogen de contable en una empresa, que yo pensé, ¿en qué momento? Pero bueno, pues me dieron el manual del programa contable de aquella. O sea, te estoy hablando del año 98, ¿sabes? Ujú. Entonces fue como, ¿qué? Pues un manual en papel que me tuve que aprender y hacer pruebas para saber, porque no tuve a nadie que me explicara cómo funcionaba eso. Y eso me lo he ido encontrando siempre. Mm, Y al principio dices, qué putada, ¿sabes? Ojalá hubiera tenido a alguien que hubiera estado ahí explicándome, pero luego me he dado cuenta que eso ha sido algo súper positivo para mí porque me ha hecho espabilada, qué ¿sabes? bueno. Es Sí, que es sí. verdad que tienes que ser espabilado para, De hecho, nosotros que hemos llevado muchos procesos de selección, yo lo primero que me fijo es en eso, que esa persona sea espabilada. Te lo juro, es lo primero que me fijo. Y eso se puede intuir bastante. Luego puedes tener margen de error, pero ese tipo de casos te pasan, siempre han pasado con las empresas. Cuando empiezas a trabajar en un sitio y te dicen, de esto y lo otro, y tú, madre mía, y te dejan ahí muerta de la risa un par de días, porque no tienen tiempo para ti. Eso es todo te va preparando para esto. Pues esto es lo mismo. Si es que es lo mismo que. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Total. Total. ¿Y tú crees que hay una edad mínima o máxima para ser project? No, para nada. De hecho, en la escuela, el alumno más joven, no sé si tenía 16, no, era menor de edad. No me acuerdo que 17 puede ser. Y la alumna más mayor, 70. O sea que, ¿sabes quién? O sea, al final no es para nada es importante la edad. Es más, siento que en este sector hay cero problemas de edad, tienes hijos o no. Es que no, ese tipo de,
de clichés, es que no sé, es que no importan. O sea, al final importa que conectes con esa persona. Se busca mucho eso, ¿no? Pues que esa persona te pueda ayudar a nivel profesional y oye, que hagas un match también con ese CEO o con la empresa. Y eso es lo que se busca. O sea, a ti o sea, siento que en este sector, y es algo que me encantó cuando entré, da exactamente igual tu edad, tu género, que tengas hijos o que no, que es algo que a mí, por ejemplo, nunca me han preguntado en entrevistas, eso, en un pasado, en el mundo corporativo, pero conozco a gente que sí, y aquí no es un problema. O sea, aquí estás en tu casa y no hay, o sea, no hay un sector que te dé mejor conciliación que este, es imposible. Es imposible, que me diga alguno, porque es imposible. Vale, totalmente. Sí, sí, yo de Es hecho maravilloso. yo me hice el curso con 41 o 42. O sea, y venía de un mundo completamente distinto, que esto es otra cosa que también le preocupa a la gente, ¿no? Es que yo, esto me suena chino, no entiendo nada, vengo de otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, al final es una profesión que se puede aprender perfectamente desde completamente cero, ¿sabes? Tú eres el vivo ejemplo. O sea, tú venías de un mundo muy diferente. Eso. Y ahora, pues tienes que atravesar, pues tener la mente súper abierta para aprender muchas cosas y atravesar cierta incomodidad, que es lo que conlleva todo en la vida cuando aprendes algo nuevo, ¿vale? Y entonces, pues eso, pues es enfrentarte pues a todo este conocimiento que te da la escuela o otros lugares y también enfrentarte a esos casos prácticos al principio y al principio dices, es que no sé cómo hacer, cómo haría esto. Bueno, pues empieza enfrentándote a ello y luego con clientes pues vas a ir, obviamente, cogiendo, la rueda va a ir girando. Pero bueno, todo cambio requiere de aprender y tener la mente súper abierta, Eso, de siempre. atravesar incomodidades. Y a través de incomodidades. Que aquí Es no pasa así. nada. Y si alguien que nos está escuchando tiene una empresa, ¿no? Y está diciendo, uy, pues yo a lo mejor esto es lo que necesito. ¿Cómo, yo si soy empresario o soy autónomo, cómo sé que necesito dar el paso de buscar un proyecto? Pues mira, lo necesitas siempre. Y si quieres, vamos por fases, ¿no? Porque tenemos una fase uno de un negocio que es, yo estoy arrancando y tengo que validar mi cliente, mi avatar, y tengo que validar mi producto y hacer que haya un match y que haya lo que se llama product market fit, que en el mercado es saber que este producto encaja en el mercado con este avatar. Para eso tienes que crear todo eso y lanzar y vender. Todo, ya en esta fase, si no sabes gestionar una empresa, no sabes de marketing de negocios digitales, necesitas ayuda. O sea, no hay ninguna duda, lo hemos hablado antes. Quien empieza con su marca personal o un negocio sin saber de negocio y de marketing, pues es que sin ayuda es imposible. No te va a salir. Es muy raro que te salga bien. O sea, en un porcentaje muy pequeño te va a salir bien. Con lo cual aquí ya necesitas una guía de alguien que te ayude a entender cómo funciona esto, cómo ir preparándolo. Con lo cual, desde la fase uno ya necesitas ayuda. Porque tú tu área de genio no es ser y líder de negocios. Es otra, para lo que has emprendido. Y luego ya a partir de ahí, que la empresa empieza a crecer, necesitas a alguien que te siga enseñando cómo se hace y que te siga ejecutando muchas cosas por ti, liderando las cosas por ti. Digamos que, o sea, para mí es que hace falta siempre. Cuando es un momento crítico de, ostras, lo necesito con urgencia, es cuando tú eres el cuello de botella del negocio. Ya cuando el negocio no está creciendo por ti, necesitas a alguien, necesitas ayuda, necesitas un doble. Muchas veces dices, ojalá tuviese un clon. Es que el project manager va a ser tu clon, con obviamente, su personalidad, pero es que en esa persona vas a poder delegar lo que tú quieras. Porque además muchas empresas dicen, ¿pero qué puedo delegar? Todo. Hacemos todo. Es que tenemos la visión global, la macro y además la micro. Podemos ejecutar. Entonces, ¿qué quieres delegar? Entonces ahí el project manager se sentaría con el CEO y vamos a ver qué tienes que delegar, porque tienes que saber dónde tienes que estar y dónde no. Y si tu negocio está creciendo, estás escuchándonos y estás valorando esto, eh, al final, cuando tu empresa esté creciendo, vas a tener que estar en 3 puntos clave, que para mí es, uno, estar pensando cómo el negocio tiene que crecer todo el rato y cómo el negocio puede ser mejor todo el rato. Eh, ese es un sitio donde tú tienes que estar como CEO, seguro. Otro es en la cara visible, eres la cara visible, si eres marca personal, eres normalmente lo que atrae a la audiencia, con lo cual tienes que estar generando audiencia y tráfico, grabándote para redes si tienes redes, webinars, lo que sea.
Em, y he dicho 3 puntos, pero ahora se me ocurren solo dos. Bueno, pero eso es en la tercera fase, ¿no? Bueno, Bueno, no sé. y ciertas entregas a clientes, eso es lo que quería Ah, decir. Por ejemplo, tienes que estar entregando, tú puedes delegar la entrega, la entrega que haces pues si ofreces servicios a tus clientes, puedes delegar muchas partes, pero sí que hay una parte en la que con ciertos clientes más VIPs o de toda la vida o que yo siento que es muy difícil delegar y que en cierto punto tienes que estar. Son mm, los 3 puntos que para mí son imprescindibles. Realmente el resto te lo puede gestionar el project manager y luego estar ideando tus cosas, porque tú has emprendido pero tienes un montón de ideas que te explotan en la cabeza. Entonces, tu idea, el cuarto punto que tienes que estar, vamos a poner cuatro, es marcar la visión de la empresa. Es que eso es del CEO, no puede ser del proyecto. El proyecto te puede ayudar, pero tú tienes que marcar con tus ideas locas que te vienen, dónde quieres que la empresa, por dónde quieres que la empresa esté yendo. Eso es lo que yo siento. ¿Qué total, o opinas de sea, esto? siempre, siempre, siempre nos Bien, necesitáis. Pues por eso bien. digo que es que no hay competencia. No hay No, competencia. O no, no. sea, es una muy buena profesión y aquí estamos. Y Sí. hay otro tema que a la gente le confunde mucho. De hecho, la gente, sobre todo cuando llega también a la escuela, es una duda que se suele tener. Yo ya te digo que a mí me sonaba a Siri, Alexa, ¿no? El asistente virtual. Y decía, ¿esto qué es? Es que, Sí, claro, a ver, igual que la profesión de project manager no la conoce todo el mundo, la de asistente virtual tampoco. claro. Y hay muchas veces que la gente no acaba de entender qué diferencia hay ahí. Entonces, explícalo, porque yo aunque ya lo he explicado 80 veces, pues da lo mismo, porque siguen sin entenderlo. ¿Será que no lo explico bien? Pues mira, el asistente virtual es un asistente de toda la vida. Vamos a intentar también hacer el símil con la empresa de siempre. Es el asistente que te saca tareas. O sea, es un asistente que ejecuta tareas más administrativas, ¿vale? Entonces, prepárame este Excel, respóndeme a estos mensajes. También los asistentes a veces llevan como la agenda del CEO. Son tareas muy administrativas, ¿vale? Te va a llegar una orden y la tienes que ejecutar. Y la orden suele ser simple, ¿vale? Y luego el Project Manager digital es otra cosa que no tiene nada que ver. Realmente no tiene nada que ver. Que está liderando contigo la empresa. O sea, cuando entras, si ves el organigrama, el asistente y el CEO están uno arriba y otro abajo. Y cuando nosotros entramos en empresa, estamos al lado, ¿vale? O sea que es súper diferente. Nosotros estamos liderando la empresa por arriba y normalmente a veces tenemos hasta un asistente que nos ayuda por debajo. O sea que no tiene nada que ver. Nosotros lideramos y, bueno, muchas veces ejecutamos, pero no ejecutamos tareas que no, más administrativas, normalmente, ¿vale? Luego cada empresa te pide una cosa y vas adaptando, pero no tiene nada que ver una empresa con una profesión con otra. Es más, el Project Manager digital muchas veces es la evolución natural del asistente virtual y mucha gente llega a la escuela con una necesidad y un dolor vital de siento que no estoy ocupando el lugar profesional que merezco. Entonces, ahí hay una insatisfacción de estoy haciendo cosas que estoy aguantando a un jefe que es imbécil o no vale, o jefa, pero estoy haciendo cosas que yo siento que valgo para mucho más, siento que tengo muchas más habilidades que no estoy aprovechando y no sé cómo, y estoy atrapada ahí, pero en realidad, pero yo tengo ese llamado interno de vales para más. Y muchas veces nos llegan con este dolor de siento que no estoy ocupando el lugar profesional que merezco. Y muchas veces esta profesión sí que es esa profesión que te da ese lugar. Entonces nos vienen muchos asistentes virtuales buscando de forma natural esa evolución. Además, el asistente, cuando entra en una empresa más pequeñita, digital, al final el CEO va delegando cada vez más en esa persona y llega un momento que dice, vale, o sea, claramente empieza a asumir responsabilidades y necesito un método, un marco de trabajo con el que poder trabajar. Y ahí es cuando se forman como project managers digitales. Es una evolución súper súper natural. Mm. Yo me he encontrado con el caso de una compañera mía del programa de Break que hice en Croacia, que me escribió hace poco y me decía, porque ella es asistente virtual. Y ella me decía, es que, claro, me están diciendo que el trabajo que yo hago se asemeja más al de Project, ¿no? Y me contaba y tal, porque organizaba, gestionaba tal.
Dice, pero yo me he dado cuenta, dice, que no me gusta. Dice, es que yo quiero que me digan lo que tengo que hacer y punto, ¿sabes? Porque Está sí genial. que el CEO le estaba diciendo, bueno, son unos socios, ¿no? Y le estaban como pidiendo lo que tú dices, ¿no? Es asumir esa responsabilidad, porque la empresa estaba avanzando, entonces iban delegándole cada vez más cosas. Y entonces fue cuando, claro, me conocía a mí y fue como, o sea, me están pidiendo que sea lo tuyo, pero ¿tú qué haces realmente? No sé, después de estar 15 días en Croacia conviviendo, pero bueno, ¿sabes? A lo mismo. Entonces se lo expliqué. Y dice, claro, es que yo me he dado cuenta que yo no quiero asumir ese rol. O sea, hay asistentes que no, que son felices, pues eso, ejecutando, a mí me dices lo que tengo que hacer, yo hago esto y tal, y no quieren asumir Está ese fenomenal. rol de más responsabilidad, que es lo que tú decías también al principio, que tenemos que estar para, o sea, cada uno para lo suyo, ¿no? Tiene que haber de todo. Totalmente. Y además la importancia del autoconocimiento y de escucharse. Tú tienes que saber en qué lugar quieres estar. Obviamente lo vas viendo a lo largo de la vida, según pasan los años. Pero si no te gusta liderar, no lideres. O sea, porque te va a amargar la vida. Y si no te gusta Total. ejecutar solo, no ejecutes solo porque te va a amargar la vida. Entonces, tenemos que entender muy bien en qué lugar queremos estar y está genial que no te apetezca y que te apetezca más recibir como esas tareas y tú hacerlas. Es que necesitamos de todo. O sea, necesitamos ejecutores, necesitamos hacedores, líderes, mm, hace falta de todo. Entonces, pues cada uno hemos nacido con ciertas habilidades. Está Mm, genial. O sea, no solo por tengo que evolucionar en una profesión. No siempre tenemos que evolucionar a posiciones de liderazgo si no nos apetece, ¿eh? O sea, esto me parece un temazo, lo digo porque a veces el entorno eh, a lo mejor te ves un poco presionado no, claro, es que solo eres, yo qué sé, X. ¿No? Bueno, y si estás súper feliz ahí y no quieres ser más, pues ya está. Esto es para si tienes ese llamado de yo quiero, sé que valgo para más y quiero hacer más. total. Ya Al está. final, cada uno tiene que. Bueno, esta chica también se dedica al autoconocimiento, ¿eh? Entonces se conoce muy bien. Por eso Ah, me preguntaba y ella decía, es que yo tengo claro que no claro. quiero asumir ese rol, pero también si tú sientes, o sea, lo digo o sea, al final los proyectos yo creo que tenemos un perfil muy parecido, somos bastante inconformistas, somos muy curiosos, nos gusta mucho investigar, buscarnos la vida, somos multipotenciales, que esto también es algo que se trabaja en la escuela, que yo no lo había oído nunca hasta que llegué a la escuela, ¿no? Y luego entiendes muchas cosas. Uf, O total, sea, ¿eh? que no soy yo la rara, Maravilloso ¿sabes? concepto. Yo también lo descubrí en la escuela y es grande porque esa multipotencialidad, que es para quien no lo sepa, hay una charla TED que lo explica muy bien de Emily Wapnick que se llama, pues no me acuerdo. Sí, bueno, yo cuando la pusiste me la vi, sí, Pero bueno, si como, buscáis en Google charla TED multipotencial, te sale enseguida. Y básicamente somos personas muy curiosas, con muchos intereses, que no profundizamos en un tema. De repente, quiero aprender piano. Y te pones a aprender piano. Y a los 3 meses, o sea, te obsesionas con eso y a los 3 meses dices, otra cosa. ¿Sabes? Tenemos muchísimos intereses. Entonces, tenemos una visión muy amplia, aunque no tan profunda en una cosa, porque eso nos aburre soberanamente. mm, Y esa visión amplia también nos hace conectar puntos en algo como una empresa digital que a lo mejor otra persona que es especialista solo en una cosa no puede ver. Y, y entonces, pues somos normalmente, pues muchas veces nos llaman dispersos, poco constantes, y en realidad es que no nos sacia, o sea, necesitamos para saciarnos aprender muchas cosas. Somos curiosos por naturaleza. Y para mí esto siempre ha sido un lastre. De hecho, en casa siempre he recibido como que era algo negativo. Y cuando descubrí esta charla dije, o sea, de verdad me hizo un clic muy grande. O sea, para mí fue una charla importante. sí, 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 entendí estas que charlas no, te... pues que era sí. otra forma de otro tipo de persona y que era algo bueno. Y entonces cambió por completo mi percepción sobre nosotras, sobre nosotros. Exacto. Y otra charla que he tenido yo con compañeras, pero oye, es que nosotras, el otro día estábamos hablando de, es que yo cada 2, 3 años me aburro de esto y tengo que cambiar, ¿sabes? Y decimos, es que es verdad, o sea, al final es como, yo ya he aprendido todo, también con los proyectos y con las empresas, o sea, es como,
lo bueno de esta profesión es que es muy... O sea, si te gusta, si tienes alma de funcionario, nunca jamás te hagas project manager Jamás, digital, porque lo vas a pasar jamás. muy mal. O sea, mi chico no podría serlo nunca jamás porque su mayor anhelo sería ser funcionario. Y me dice que por qué no estudio una posición. Digo, pues si al que le gustas a ti, no a mí. Te da algo. Estudialo Te tú. mueres. Claro, Te digo, mueres de la pena. pero es eso, ¿qué voy a estudiar una posición, pasarlo mal, para luego estar 2 años, 3 años ahí y decir, uff, quita para allá, me voy a otra cosa? Entonces, no, porque es eso, yo también cada 2, 3 años es como, mi cuerpo ya empieza ahí como, el email que he escrito yo para la semana que viene va de eso, ¿no? Primero empieza mi cuerpo a decirme, sácame de aquí, ¿sabes? Es como empieza y me está molestando esta zona de confort ya, es como, tía, lárgate, ¿sabes? Tírate ya. Entonces necesitas esos cambios, ese salseo de la vida que da un miedo que te cagas, porque, hostia, da miedo cuando te enfrentas, ¿no? A una entrevista con un posible cliente, haces la propuesta, te metes en el equipo, empiezas a investigar. Es como uf, que muchas veces cuando estoy dentro yo digo, ¿qué necesidad? ¿Sabes? Pero es que luego me viene esa necesidad, ¿sabes? Es como, Ostras, ¿cómo te entiendo? Esto es un temazo y yo también lo veía como algo negativo antes, porque cada 2 años cambiaba de trabajo. Me claro, muero, es que me moría de la pena, o sea, del aburrimiento. Yo ya no podía. exacto, Somos personas que no nos gusta la rutina. no, Nos apaga muchísimo. Entonces, en cuanto tenemos algo dominado y ya sabemos que no podemos aportar mucho, o sea, aportar mucho más, que ya es todo un poco lo mismo, no, es que si no cambiamos nos morimos. Entonces, normalmente somos personas que nos gusta el cambio, disfrutamos con el cambio. Y hay un miedo, pero es un miedo bonito, no es un miedo es un miedo de reto, no es un miedo de ¡qué horror! Es verdad que hay perfiles de projects que les gusta más la tranquilidad, ¿eh? sí, Pero sí, es sí, verdad que sí. por lo general nos gusta el cambio. A mí me encanta el cambio. Es más, me encanta cuando hay una hoja en blanco y no sé lo que va a pasar, que me encanta. Pues esto he Pero escrito hay gente yo. que se muere, que se muere. Pero yo me muero si tengo todo ya decidido para toda la vida, o para toda la vida, o para un año, es que me muero. Sí, sí, A mí nos gusta la incertidumbre. total. Oye, no todo el rato, que también es agotador. Que a veces digo, como tú, ¿qué necesidad? De verdad, necesito una etapa más tranquila, una etapa más tranquila. Pero en cuanto tienes una etapa más tranquila, ya te empieza a picar el gusanillo, ya empiezas, uf, qué aburrimiento, qué sopor. ¿Qué hacemos Exacto, nuevo? exacto. Somos así, somos así. Somos así. ¿Y qué es lo que puede aportar un proyecto a una empresa, aparte de todo lo que hemos hablado? ¿Tú qué crees cuál es el cambio que puede notar un empresario o un autónomo, ¿no? Un jefe de su proyecto cuando incorpora, ¿no? La figura del proyecto ahí a su empresa? ¿Cuál es el antes y el después, como si estuviéramos aquí en Divinity Home? ¿Cuál es el Pues antes y el es una después? pregunta difícil porque, claro, hay tantos cambios, pero yo siento que de cara al CEO hay varios como más importantes y uno es que al principio el CEO soporta el 100% de la presión del negocio y cuando hay otra figura que lidera contigo y tú delegas no solo delegas sistemas completos, responsabilidades, liderazgo de equipo, sino que también puedes delegar, no sé, es que decisiones, puedes delegar decisiones que siempre estás tomando tú y siempre te viene y tienes que tú decir sí, no. También pues se delegan decisiones también para que los tome otra persona. Entonces, para mí es uno de los primeros cambios que el CEO nota más es que el 100% de la presión ya no es el 100%, ya va a ser un 50, no sé si un 50, ¿vale? Pero va a ser yo me quedo con un 70, pero tú te llevas el 30, o yo me quedo con un 60, tú te llevas el 40. Para mí eso, y ahora viviendo como CEO, ahora siendo CEO, es algo vital, porque al final tener una empresa es mucha presión y siento que se libera mucha parte de esa presión y eso trae calma, trae mucha más calma, trae mucho más orden. Normalmente el caos, que es la otra cosa, el caos deja de ser caos porque el project manager lo que va a hacer es sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que estar todo ordenado, simplificado, hecho, sabe cómo mejorar todos los procesos de la empresa. Entonces, de repente, ese caos en el que el CEO lidera por inercia y apagando fuegos se disuelve. Esto lleva un proceso, ¿eh? O sea, esto lleva unos meses. Sí, sí, la Em, varita mágica no la saquéis, que no hay de varita momento no mágica, esto lleva funciona. mucho tiempo. Y de repente, o sea, en un proceso pasa a, oye, estamos llevando un negocio
con equilibrio, con calma. Oye, siempre hay muchas cosas que hacer, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, todo está ordenado, todo el mundo trabaja mucho más rápido, mejoramos mucho la comunicación en el equipo. Normalmente entramos y la comunicación es nefasta del CEO al equipo, del equipo al CEO, entre el equipo. Normalmente no se saben comunicar. Ese sistema de comunicación interna también lo trabajamos, es que lo trabajamos, lo mejoramos, es que lo mejoramos todo, la verdad. Entonces, sobre todo presión, liberarte de tanta presión, dejar de operar por inercia y con urgencia, para poder dedicarte, para poder liderar tu empresa de una forma más tranquila, recuperando esa diversión por la que emprendiste, que al final el día a día te lleva al estrés. Sí, se pueden llevar las cosas de una forma diferente, pero necesitas ayuda, obviamente. Que el caos se convierta en orden y luego eso te da muchísima escalabilidad. O sea, normalmente que pasar de ser el cuello de botella a poder escalar la empresa y poder hacer que crezca de verdad es muy importante. Y normalmente no son conscientes o no sois conscientes, si me estáis escuchando, hasta que no entra un perfil así. Si no sabéis gestionar la empresa, tenéis que pedir ayuda, porque normalmente el tope de la empresa es el CEO. Y según el CEO pida ayuda a mentores, project managers digitales, y vaya creciendo también a nivel interno, como profesional, el CEO es el que marca el techo. Si yo me quedo aquí y no quiero mejorar y no veo cómo mejorar, tu empresa no va a crecer. Entonces, normalmente el problema eres tú. Eh, y para eso estamos nosotros, para romper ese techo y poner todo en orden, em, por dentro y por fuera, por todos los lados, y hacer que eso también pueda crecer, pero de una forma sostenida y planificada. Liberar esa urgencia de estar todo el rato estoy sacando lo urgente, que es lo que tengo que sacar hoy porque me ha explotado en la cara, pero no lo importante, que es pensar en cómo hacer crecer tu empresa, disfrutar con tu empresa. Cambiamos totalmente esa urgencia por planificación estratégica. Totalmente de acuerdo. Casi nada, Y, casi ¿eh? nada. No, nada, nada, nada. Al final gestionamos toda la empresa nosotros. Sí. Es así. Y otro temazo que nos encanta, que es el de la IA, ¿no? Bueno, Van a desaparecer las profesiones, porque para qué te haces projects y ahora tienes aquí a la IA, no sé qué. ¿Tú crees que la IA es una amenaza para nosotros? O sea, tú y yo nos vamos a quedar sin trabajo en cero coma. vamos a tener que opositar, siento Ah, decirlo. te imaginas. Eso sí que podría ya cambiar con la IA, sinceramente. O sea, Bueno, memorizar cosas. Cuando ahora eso es tienes a otro la IA, tema. Si por mí fuera, entraba al sector público y la mitad de la gente sobra ya con la IA. Pero bueno, uy, la eso es otro tema mitad. donde no vamos a entrar. La mitad. Esto es un temazo interesante. ¿Qué pasa con la aparición de la IA? Pues que la IA está cambiando mucho las cosas. Y obviamente no somos conscientes, yo creo, la mayoría del alcance que tiene, y es como el coco. Que viene el coco, que viene el coco. Y el coco nunca termina de venir. Pero el coco ya está aquí. ¿Vale? Siento deciros. Eh, Siento decir que el coco ya está aquí. Y que no esté ocupándose de cómo tengo que implementar la IA en mi profesión, en mi negocio, va a tener un problema en 2, 3 años. Pero siento que afecta de forma diferente a las diferentes profesiones. Por un lado, están los perfiles ejecutores, como tal, por ejemplo, el asistente virtual, ¿vale? Perfiles administrativos, etcétera. Estos perfiles son los que más van a tener que adaptarse, porque a día de hoy, esto es un estudio que no me acuerdo qué empresa lo sacó, ¿vale? De estas que saben mucho y tienen muchos datos. El 70% Sería de... Cambridge o algo de esto que siempre es, ¿no? Como Wisconsin, Sí, Cambridge o... sí, algo así, siempre es Wisconsin, o Massachusetts. Em, el 70% de lo que hace un empleado en una oficina, un empleado de una empresa, ya a día de hoy es sustituible por la IA. Y esto es muy fuerte, Mm, porque el 70% de las cosas son comunicación con el resto, o sea, es Excels, reportes, es reuniones, son cosas de ejecución. Y esto a día de hoy, que la IA acaba de nacer, ya lo hace. Entonces, para mí un perfil, por ejemplo, asistente virtual, yo soy súper honesta y de verdad os lo digo porque con todo el amor del mundo, tenéis que poneros las pilas ya. Porque lo que hace un asistente virtual, lo que ha hecho hasta ahora,
no va a ser necesario. Es más, yo he recortado los gastos que tenía de asistencia virtual, los he recortado un 80%, porque ya me lo hace la IA. Entonces no necesito que nadie ejecute ciertas cosas. Lo que es ejecución es que lo hace la IA increíblemente de forma súper precisa. Entonces, para mí estos perfiles necesitan hacer un cambio estratégico, ¿vale? Y ver dónde nos posicionamos, porque al final no es que desaparezca la profesión, es que se va a necesitar mucho menos, muchísimo menos. Entonces va a haber mucha más competencia y un perfil que no sepa utilizar la IA va a trabajar 5 veces más lento. O sea, entonces no vas a ser competitivo en el mercado. Necesitas integrar cómo integrarla en tu profesión. Y no a una forma pro, ¿eh? Simplemente saber cómo utilizar Claude o Claude, como o ChatGPT. A día de hoy la más potente es Claude. Cómo saber utilizarlo en tu día a día para que tengas tus propios asistentes que trabajen para ti. Entonces, esto es imprescindible para mí en estos perfiles, un reposicionamiento estratégico. Pues un asistente virtual que se posicione un poco más en liderazgo con Project Management Digital, o más a implementación también técnica, o más a te ayudo con la IA incluso, que haya cierto reposicionamiento de valor, ¿vale? Para que no solo sea un ejecutor, porque yo no voy a pedir ya a un asistente que me haga un reporte, porque es que Claude lo hace mucho mejor. Es que es así. O que me haga, o que me. ¿Cómo creo un canal de Telegram? Es que no hace falta. Si Claude me lo va a decir paso por paso. Entonces, súper importante estos perfiles que veáis cómo os podéis reposicionar. Porque esto es lo típico que parece que no está llegando y ya está aquí. Y ya hay mucho menos trabajo. O sea, ya se está notando. Ese es el perfil para mí más dañado, digamos. Luego, el perfil segundo sería un perfil especialista. Por ejemplo, un programador o un copywriter. Me estoy metiendo aquí en un fango, pero creo que es importante que hablemos claro. Un perfil especialista, como por ejemplo programador y copy, que es incluso diseñador. Esos tres vamos a poner que son como con los que más trabajamos. Este perfil va a necesitar implementar la IA con urgencia, ya no como supervivencia, ¿vale? Que a lo mejor el perfil 1 es más supervivencia, sino no como reposicionamiento, sino para ganar velocidad. ¿Por qué? Porque a día de hoy, entre un diseñador que sepa usar la IA, que va a trabajar para mí 5 veces más rápido, va a poder coger más clientes y facturar mucho más, a un diseñador que no lo sepa usar, lo hago todo manual. Es más, yo lo pregunto siempre, ¿eh? Si no sabes utilizar la IA, es que no vas a trabajar conmigo, porque es que estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero contigo. Entonces, esos perfiles necesitan cuanto antes integrarla ya en su trabajo para saber cómo trabajar más rápido y de forma más y quitarse cosas muy manuales. Por ejemplo, el programador. De esto hablé creo en la newsletter anterior o las dos anteriores. El programador. El típico programador comiendo ganchitos, picando código, ha muerto. Ya no existe a día de hoy. Claude te pica el código entero. Es increíble. O sea, puedes hacer hicieron un. ¿Dónde leí esto? No sé si lo leí en un podcast o habían hecho en la aplicación de Airbnb en 3 días o en 5 días con Claude. Entonces, un programador, el típico programador picando código, ya no existe. Necesitas ser un programador que tenga asistentes de IA picando código para él y que él sea ese arquitecto, ¿vale? De tenemos que hacer esto, así, asao, vas a trabajar mucho más rápido. Entonces, te convierte también más en un perfil muy estratégico, ¿no? Y más senior. Entonces, claro, en estos perfiles esto es importante. Y el copy igual. Tienes que tener criterio para escribir copy. Si le pides a ChatGPT un copy, te va a sacar una caca, ¿vale? Pero un buen copywriter que sabe integrar la IA bien y sabe cómo utilizarla, va a escribir mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, también tema copywriters, o sea, sé que son perfiles que ya a día de hoy están viendo cómo bajan sus clientes. Y es por esto. O sea, no va a desaparecer la profesión, pero tenemos que empezar a trabajar con mucha más velocidad. Y mucha más velocidad no es estar estresados, ¿vale? Que todos queremos estar tranquilos. Es trabajar de forma mucho más eficiente. Es todo lo contrario, estresarse. Pero tenemos que saber introducir la IA en nuestro trabajo para ganar velocidad. Y luego está el tercer perfil, que es el perfil más de liderazgos, ¿vale? De Project Manager Digital, incluso CEOs, voy a meter aquí a los CEOs también, managers de departamentos, incluso corporativo, como donde sea.
perfiles de management, ¿vale? De liderazgo. Este perfil es el, vamos a tocar madera, por suerte, es el menos afectado. ¿Por qué? No obstante, no nos quedemos tranquilos. Es el menos afectado porque hay algo que a día de hoy no puede sustituir, que es criterio humano, ¿vale? Toma de decisiones basada no solo en datos, sino en, ostras, tengo un equipo, en empatía, o sea, de criterio humano que necesitamos a día de hoy para existir. De hecho, también lo necesitamos para saber utilizar la IA, si no, Mm. te va a dar una mierda. Y interacción con personas. Hay cosas que no se pueden sustituir y es la interacción con una persona. Y es que tenemos que sostener un equipo y saber que una persona no está rindiendo y a lo mejor le está pasando algo y no está bien y tenemos que saber detectarlo para poder ayudarle. Em, Saber cómo gestionar al CEO cuando tiene mil ideas y, oye, hay que bajar esto a tierra y hay que decirle que esto no es viable o que su empresa no es rentable. Esto no lo puede hacer la IA a día de hoy. Interacción humana y empatía humana y criterio humano, que es lo que necesitamos también para gestionar, para que la IA nos ayude. Y esto es justo lo que nosotros hacemos. Entonces, no obstante, aunque somos los más beneficiados o los menos perjudicados, em, tenemos que utilizarla de aliado de forma también urgente. ¿Por qué? Porque yo, que mido mis tiempos como cual ingeniera nazi desde hace muchos años, yo trabajo 3 veces más rápido ahora con la IA. Y eso me da mucho tiempo de vida y eso, el tiempo es dinero. Entonces, un project manager digital, por ejemplo, que no sepa integrarla, no digo de forma súper pro, de verdad, ¿eh? No hay que saber hacer automatizaciones, no, eso lo hace un implementador digital, pero que no sepa tener sus asistentes para que le ayuden a sacar cosas más rápido, también va a estar en mucha desventaja competitiva. Porque al final, hacer un buen briefing, hacer un buen reporte y sacar, incluso ayudarte a sacar conclusiones que tú no estás viendo. Hay cosas que tenemos que hacer también más de picar piedra. Todo eso te puede ayudar la IA un montón. Entonces, yo, por ejemplo, con datos os puedo decir que trabajo 3 veces más rápido. Y eso es muy fuerte. Y no soy ninguna pro, no he hecho ningún curso, solo me he peleado con ella muchas horas y he visto que es increíble. Entonces, tenemos que usarla como un aliado y saber adaptarnos. Esto es como cuando salieron las redes sociales y la gente dijo, pasó esto. No, tampoco es tan importante. No. Y cuando salió Internet, antes, que fue, no, bueno, yo tener web y eso y da igual, yo prefiero quedarme como estoy. ¿Cuántas empresas han caído por el camino por no saber adaptarse a estos cambios? Esto es una revolución industrial y hay que subirse a ella. Entonces, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. Utilicémosla de aliado, para poder ser más eficientes en nuestro trabajo. Ya está. Es más, siento que nosotros también tenemos que, una vez tenemos eso integrado, que es lo primero que tenemos que hacer, que estamos, oye, ante un cambio grande, tenemos que ser capaces, y algo que nos va a hacer subir mucho nuestros precios, es saber entrar en una marca y decir, amigo CEO, ven para acá, para acá. Entonces, estás trabajando de forma poco eficiente. Mira, te voy a enseñar cómo puedes integrarla tú en tu día a día. Y cuando vea que gana 3 horas, 3 veces el tiempo, va a flipar. Y el equipo también. Siento que ya a un nivel muy pro, de un project manager digital muy pro, vamos a ser capaces de entrar e integrar, implementar en todo el equipo, en toda la empresa, esa mentalidad de pensar en IA. Y si estoy mejorando un proceso, ¿la IA puede mejorar este proceso? ¿Cómo puede mejorarlo? Siempre tenemos que estar pensando, cómo la IA nos puede ayudar para hacer mejor las cosas. Y también siento que quien se suba ahí y quien sea capaz de eso, va a poder subir mucho sus precios y se va a desmarcar totalmente. Ahora, de aquí a que pase a 5 años, 10, a saber, porque esto es tan cambiante, tendremos, se supone que ya, ¿cómo se llaman? Robots humanoides y todo, dicen. Que eso vendría muy bien, por ejemplo, para fregar los platos y esas cosas, Ya te limpiarlas. digo, para eso no inventan. Sí, tienes Eso el lo tienen que lavaplatos, inventar. pero tienes que meterlo, tienes que sacarlo. Sí, sí. Llegará, Pero llegará. llegará. Veremos cosas muy locas, Sandra, yo creo, ¿eh? Nuestra generación ya, de nuestros hijos, ni te cuento, pero yo creo que veremos cosas muy locas ya. Espero, espero. Ahí estamos así, con las palomitas. Con las palomitas, con como, qué guay, y que también sé que nos da mucho miedo también de que vamos a ver, ¿no? Porque al final lo puedes utilizar mal o bien,
Y bueno, pues a ver qué nos trae esto. Ya. Yo como estudiante de ADE que me chupé toda la revolución industrial, la máquina de vapor, la máquina de coser, que yo decía, ¿por qué me hacen a mí estudiarme la máquina de coser y no sé qué? O sea, hasta un vídeo nos hicieron ver en la carrera sobre las tejedoras de Inglaterra, ¿sabes? Nos teníamos que aprender los nombres de las máquinas, qué absurdez. Pero bueno, al final lo Qué que te viene a bonito. decir es que antiguamente necesitaban a 50 mujeres para coser unas cortinas, por decirlo así, y ahora pues con una máquina, ¿sabes? Lo hacía sola. Entonces, pero que lo que tú estás diciendo, al final evolucionan los trabajos, ¿no? Es como me voy a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin trabajo si no eres capaz de evolucionar y de ver que eso es una oportunidad para ir hacia otro lado y crecer hacia otro lado, simple y llanamente. Pero bueno, eso ya va en cada uno. En fin. Bueno, y si ya tenemos claro que queremos ser projects, ¡oh! Oh, necesitamos un project porque en la escuela también ofrecemos la bolsa de trabajo. Total, ¿Dónde te encontramos? maravillosamente. ¿Para formarnos o para contratar a un project? Pues mira, nos encontráis en me siento como los de Cofidis, escuelaproyectmanagerdigital.com o en redes lo mismo. En Instagram estamos por Escuela Project Manager Digital. En LinkedIn también estamos, en YouTube también estamos, o sea que tenéis varios canales por los que localizarnos. Y si tenéis cualquier duda, muchas veces llegan empresas, a nivel de CEO llegan empresas de no sé si lo necesito, y yo ya estoy pensando, sí, yo sé que sí, pero nos vemos y yo te cuento. Te cuento que te puedo ayudar. Y también personas que están en esa búsqueda y oye, pues les contamos un poquito más de qué es esta profesión antes de que tomen esa decisión y si sienten que es para ellos, pues vamos, nosotros súper felices. Y lo que hacemos es match, mucho match entre empresa y project manager digital. Entonces es algo que reforzamos mucho y yo creo que es importante poder Ujú. tener, según te formas, esas oportunidades o como CEO, como empresa, estar seguros de que estamos formando a gente súper, súper cualificada, muy al Exactamente. día, porque además el programa es muy práctico y sales súper preparada para trabajar con clientes. Damos fe nosotras que hemos sido alumnas. O Damos sea, fe es que nosotras que encima hemos las sido dos hemos alumnas sido alumnas. y no nos ha faltado trabajo nunca. No, de Es más, nos momento, ha voy a tocar sobrado porque lo madera. hemos ido repartiendo. No puedo Exacto. con este cliente, ¿quién lo coge? Sí, sí, de hecho me pasó, se lo conté el otro día en el caso práctico a las chicas, digo, bueno, y ahora he tenido como tres en una semana, que esto es otro email que mando esta semana, es como relajación, ¿sabes? Es como, ¿a qué salen las setas aquí, no? Estás en primavera y todo florece, pues sí, vais a tener trabajo. Así que, pero os tiene que ir la marcha también. Sí, total. Bueno. Pues antes de despedirnos, un consejo final que te gustaría dejar así plasmado de todo lo que hemos hablado. Oye, mira, esto es lo que quiero que se te quede ahí grabado a fuego. ¿Qué sería? Pues mira, para profesionales que buscan más libertad o otro lugar, primero, ser espabilados, no tener miedo a esos cambios y luego saber dónde está tu lugar y saber qué es lo que te hace feliz a ti. O sea, es que eso es lo más importante, no lo que te digan de fuera, tienes que seguir evolucionando y crecer y es que a lo mejor tú estás bien en este lugar y ya está. Entonces, saber leernos muy bien y saber dónde ubicarnos para estar felices. em, y si hablamos a CEOs, pide ayuda de una vez, porque es una inversión en tu empresa y vas a verlo en facturación y en calma, con creces. Y a los dos, poner las pilas con la IA. A nivel básico, no hace falta una cosa loca, pero por lo menos saber manejar Cloud y que tengáis asistentes que trabajen para vosotros. Y si os vais a hacerlo, pues pedirnos ayuda. Exactamente. Pues nada, Cris, la verdad que pues, yo lo disfruto un montón, ¿qué te voy a decir? Yo también. Podremos estar aquí 3 horas más, pero Sí, hemos venido a hablar de nuestro libro y nuestro libro nos ha quedado muy bonito. nos ha quedado precioso. Gracias Eh, por invitarme y por también ser parte de la escuela, que vamos, yo es que feliz de tenerte al lado, es una maravilla. Y eres una profesional increíble, te admiro muchísimo. Así que lo Ay, sepas y que quede aquí gracias, en María. constancia en nuestro libro. Y que gracias por crear también este espacio para poder hablar de estas cosas. Pues sí, fíjate que es increíble, ¿eh? Ya casi 200 episodios, 5 años.
que se dice Madre mía. pronto, semana tras semana, a ver, con algunos parones de vacaciones que también una necesita parar de vez en cuando, pero no sé, creo que es tan bonito. Yo he descubierto tantas cosas gracias a los podcasts. Es como lo de la escuela, ¿sabes? Para mí también es un trabajazo, pero es un regalo todo, porque al final son cosas que me aportan mucho. Eso es lo que me hace Ujú. feliz y me hace que llegue el lunes, el domingo, el martes, el jueves, que me da igual, porque soy feliz y me levanto feliz, pudiendo dar un poquito de todo lo que sigo recibiendo, ¿no? Tanto por los podcasts que me encantan como por la escuela que me ha dado y me da tanto. O sea que vamos, yo Bonito. súper Qué feliz. bonito. Y si me permites, con esto que has dicho, a otro consejo importante para mí, la primera, ¿eh? Que no nos ahogue el día a día y que sepamos sacar a nuestro niño, a nuestra niña a bailar. Porque tú, lo que te pasa a ti en el podcast es que tu niña está gozando. No es una tarea que tienes que hacer por obligación. Es tu área de disfrute, es tu patio de recreo. Y siento que como profesionales, CEOs o quien sea, tenemos que saber mantener a nuestro niño o niña divertido, ¿vale? Y en movimiento y darnos ese disfrute también. Y para mí cuando el adulto y el niño van de la mano es cuando estamos felices de la vida. Y en una profesión se puede y se debe. Así que también nos invitamos desde aquí a conectar con lo que os apetece y lo que os hace cosquillas y también incluirlo en vuestro trabajo. Es que es muy importante. Totalmente. Disfrutarlo y agradecerlo. O sea, yo creo que Mm. eso es súper bonito, poder agradecer. ¿Y que da trabajo? Pues sí, porque los que tenemos podcast lo sabemos. Da mucho trabajo. Pero la recompensa para mí lo compensa 100.000 millones de veces. Así que yo creo que no hay nada mejor en esta vida que poder trabajar feliz. Ya. Totalmente, vamos. Pero totalmente, Así que totalmente. Y se puede. busca a ver dónde está tu felicidad, si ahora mismo no eres feliz y si y crees que puede ser project o necesitas un project, pues acudir a Chris que ella Aquí estamos para os vosotros. orienta. Muy bien. Pues nada, Chris, Somos muchas una gracias de empresa. verdad que ya sabes Muchas gracias a que ti, ha sido un placer. te un Y gustazo. gracias a todos por este ratito también por escucharnos, nuestro libro. Y esperamos que os haya aportado algo. Y cualquier cosa, pues estamos, como sabéis cómo contactarnos ya, pues ahí estamos, esperando cualquier tipo Exactamente, de pregunta, duda o cuestión. exactamente. Pues nada, nosotros seguimos en contacto. Un besito muy grande. Un besito muy fuerte. Chao. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales y si te ha gustado me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!